Nos encanta ser testigos de la belleza que atraviesa la cotidianidad de la gente. Ahí Cito es un podcast para curiosear en sus vivencias, profesiones, creaciones y apuestas de vida, porque la magia existe y se refleja en estas historias que nos inspiran. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ahí Cito Podcast. Este año empezamos con toda. Hoy estamos en Café Vivo Bar, en el Carmen de Viboral, Antioquia, aquí en todo el parque principal. Y tenemos unos invitados maravillosos. Como siempre me acompañan Marisol Gómez, en las cámaras están Jorge Mario Carrera, Andrés y Fabián por acá, que ahorita los verán. Y nos acompañan hoy Elisa Patiño y David Sánchez de Viboral Biodiverso. Bienvenidos muchachos, muchas gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación, Sí, estamos muy felices de estar acá. Qué maravilla. Bueno, empecemos por presentarse también ustedes, pues ellos son del Carmen de Viboral, pero también queremos conocerlos un poquito más. Empecemos entonces contigo, Elisa, porfa. Bueno, yo soy Elisa, soy bióloga, hago parte junto con David de la Corporación Viboral Biodiverso. A mí me gusta mucho el tema de la divulgación científica y de la educación ambiental, que hace parte pues como también de esos procesos que hemos llevado a cabo en el colectivo. Soy bióloga herpetóloga, eso significa que estudio los anfibios y reptiles. Entonces es como mi grupo favorito de animales, los que más estudio, pues los que me encanta pues y con los que me he dedicado a trabajar estos años. No muy queridos por la humanidad. No muy queridos por muchos, pero a mí me encanta, me fascinan. Y bueno, he tenido experiencia pues como en ese grupito en el campo laboral de la biología. Maravilloso. Bueno, yo soy biólogo también, de la Corporación Viboral Biodiverso, biólogo de la Universidad de Antioquia, y también me gusta mucho la divulgación científica. De hecho, eso yo creo que fue lo que nos unió en este proyecto. Ahorita les contamos un poco más sobre eso. Me gustan mucho las plantas, ¿cierto? Yo soy el de las plantas, el de las matas. Si a algunos profesores les disguste. Pero específicamente me gustan mucho los árboles, ¿cierto? Este tipo de árboles, porque pues en la botánica tenemos una gran diversidad de grupos, de hábitos de crecimiento. A mí particularmente me gustan los árboles. Maravilloso. Bueno, y en este territorio tan biodiverso, los invitamos para que se preparen un café y disfruten de esta conversación para aprender también y tener una perspectiva distinta del municipio que habitamos, del territorio que habitamos y además de las demás especies con las que compartimos este territorio. Bueno, en este podcast nos encanta tener invitados, digamos, que tengan unas apuestas de vida interesantes, ¿cierto? Que tengan unas búsquedas valiosas, que los conectan con el territorio. Por eso, en este caso, los invitamos a ustedes para conocer un poco sobre la Corporación Viboral Biodiverso. Y bueno, yo quiero que empecemos hablando como de esos orígenes, cómo nace la corporación. Ya sabemos que los dos son biólogos y los unió un poco el interés de la divulgación científica, pero ¿cómo se fraguó esa idea de crear esta corporación? Bueno, pues Viboral Biodiverso nació en un inicio como un colectivo, nació a finales del año 2019. Nos unimos un grupo de biólogos chiquitos que apenas nos estábamos graduando o a punto pues como de graduarnos, porque queríamos dar a conocer la biodiversidad del Carmen de Viboral. Ese era como nuestro primer pilar. Decíamos como no, es que claro, nosotros todos emocionados en la universidad aprendiendo un montón de cosas, nos íbamos dando cuenta de realmente la biodiversidad que tiene aquí el municipio. Dijimos como eso hay que mostrarlo de alguna manera. Entonces a David se le ocurrió la idea de crear un perfil en Instagram y en Facebook que se llamara Viboral Biodiverso, como para ir mostrando foticos de las especies que a nosotros nos parecían muy chéveres. Y también invitando a la gente a que nos mandara las foticos como para ir mirando, ay sí, y la gente nos empezó a mandar como, ay vea, vi este pajarito en la chapa, en la madera. Entonces así empezamos, entonces nos unimos con otros compañeros y dijimos como listo, esta va a ser nuestra apuesta. Y fue una apuesta muy desde la divulgación. Vamos a mostrar videitos, foticos, chévere, pues como para que la gente se fuera animando un poco más a conocer sobre eso, porque yo creo que todos los que hemos crecido aquí en el Carmen hemos escuchado eso de que el Carmen es un municipio con aguas muy ricas, con un montón de bosques, pero eso se queda como muy en la generalidad, como ay sí, el bosque, pero bosque ¿qué hay en el bosque? Y el agua, pero sí. ¿qué hay en el bosque? ¿Qué hay ahí? Entonces a partir de ahí dijimos como bueno,
Esto debe ser una herramienta que nos sirva también como para comprender el territorio y que sirva como unas herramientas para precisamente defender el territorio, sea de conflictos ambientales, de varias cosas como por ejemplo decisiones territoriales, ese tipo de cosas son súper importantes. Entonces nuestro primer pilar fue ese, dar a conocer la biodiversidad del Carmen. Y a partir de ahí pues empezamos como a construir otras cosas que se fueron dando pues como con los años, en donde ya era importante también unos temas comunitarios, que la comunidad participara de esto. Y ahí fue pues como que empezamos y hemos ido pues como aprendiendo también en colectivo con otros colectivos de aquí del Carmen y de otras regiones pues de aquí del Oriente. Eso es muy interesante porque a nosotros como profesionales no nos forman en estos asuntos sociales de divulgación. Eso es algo que lo aprendimos en la marcha, ¿cierto? Y a medida que, claro, las personas, las comunidades a las que visitábamos estaban aprendiendo sobre biodiversidad, pues nosotros estábamos aprendiendo a relacionarnos con las personas, con las comunidades, a llegar a acuerdos, a saber cómo comunicar, cómo bajar el nivel a esos tecnicismos que nos encanta tanto decir. En la Entonces academia somos expertos en eso. Somos Sí. expertos en los tecnicismos. Entonces también nos unió eso y fue muy bonito porque, como dice Eli, cuando empezamos con esta página de Instagram, la acogida fue enorme. Todos los días nos estaban mandando imágenes de tal vereda, de tal junta de acción comunal, de tal acueducto, y eso se creció. De hecho, en la Corpo decimos que se nos creció el niño y de hecho ya hay que pagarle guardería, como dijo Judy Y hace eso, poquito. pues eso que dice David es muy interesante porque pues nosotros no esperábamos eso, era como esa apuesta divulgativa y ya, pero nos dimos cuenta que a partir de ahí pues nosotros no nos podíamos quedar en las redes sociales, teníamos que empezar como a buscar otros espacios y era algo que no esperábamos y como dice David, a nosotros en la universidad no nos preparan para eso, entonces ha sido como un aprendizaje que yo siento que todos los que hemos estado desde el inicio ha sido una formación que ha sido desde la experiencia y muy bonita pues que haga parte incluso pues en el territorio y con las comunidades del territorio. Muy Me bien. voy a Qué devolver lindo eso. un poquito en el tiempo, porque también esa apuesta que fue tan intuitiva como en su momento, pues también nació de un interés y una pasión, pues obviamente desde su profesión, pero un poco más atrás, cómo llegan David, cómo llega Elisa a conectarse con esa pasión por la naturaleza, o sea, ¿qué fue lo que los movilizó en su momento? ¿De qué lugares del municipio de pronto? ¿Qué plantas o qué especies fueron esos que les fueron como... Incluso como para animarse a estudiar precisamente biología, Exacto, ¿cierto? sí. Como de dónde venía esa idea ahí en el interior también. No sé si me estoy devolviendo mucho. Se Hay un momento que a mí me marcó mucho en mi infancia. Yo crecí pues en Vereda, en la Vereda Cristo Rey. Y hay un momento que a mí me marcó mucho porque en la finca en donde siempre vivimos había un monte, había un bosque hermosísimo. Y en algún punto uno de mis tíos decidió que ya no queríamos ese monte y le prendió el fuego al bosque porque esa era la manera más fácil de hacerlo, Sí. para cultivar, para sembrar papa, frijol, maíz, que era lo que sembrábamos en la finca. Y a mí eso no se me olvida nunca, ¿cierto? Ese día lloré y me marcó mucho, ¿cierto? Y yo haciendo esa retrospección, siento que es uno de los momentos que me ha llevado como a relacionarme con la naturaleza porque me dolió bastante. Y en la carrera un poco también, yo nunca supe que quería estudiar biología. De hecho, cuando yo me inscribí a la universidad, yo lo que hice fue empezar a revisar el listado de las carreras que habían disponibles porque no sabía qué hacer. Yo había tenido como un interés por las artes o por la arquitectura. Entonces yo empecé en el pensum de la seccional, bueno, esta no la quiero, esta no la quiero, esta no la quiero. Biología, ¿qué es eso? Finalmente escogí biología y artes, pasé a biología y por allá en el sexto semestre me di cuenta que era de estudiar biología. Y me gustó mucho y de hecho a través de la biología fue que empecé a conocer el territorio porque dije,
me enteré que habían áreas protegidas, que habían especies endémicas, que existía el cañón del Melcocho, que yo no lo conocía, que existía el cañón del Santo Domingo y que había una diversidad enorme. Entonces, por ese lado fue que empecé como a enamorarme del territorio desde ese filtro de la biología. Qué lindo eso, porque ya había un niño ahí también, digamos, que hacía una lectura del territorio, pues, o de ese bosque o de ese monte que había en la casa como también distinto, ¿cierto? Como seguramente un espacio querido. Totalmente. Bueno, y Elisa. Bueno, pues mi relación con la naturaleza no ha sido como desde tan allá como David, pues que creció en el campo. Tan traumático. Yo crecí aquí en la zona urbana y digamos que ese contacto con la naturaleza era muy esporádico, pues como decir cuando uno va a la finca del tío, de no sé qué. Sí recuerdo pues que muy pequeña, como a los 4 años, conocí el cañón del río Melcocho porque mi papá es de allá, de una vereda que se llama Santa Rita, él creció allá, entonces por allá en los inicios de los 2000 nos llevaron a conocer, o sea, yo tenía como 4 años y tengo como algunos recuerdos de un lugar que me impresionaba mucho, no sé si desde la emoción o del miedo, porque uno no está acostumbrado a eso. Pero yo decidí que quería estudiar algo relacionado con la naturaleza cuando estaba en 11. Todavía me acuerdo que leí un texto que nos pusieron en el colegio sobre unas dinámicas de biocombustible que pues era como una alternativa para no tener que usar combustibles fósiles, pero que eso también conllevaba a una deforestación y pues en ese documento no llegaban como a ninguna conclusión buena y a mí me entró una crisis horrible. Yo dije, no puedo creer, necesito estudiar algo para uno Fuiste con la esa pionera de la idea, ecoansiedad. uno con esa idea de querer salvar el mundo, pues entonces yo dije, quiero estudiar una carrera ambiental. Y en ese momento también, pues yo me presenté a la seccional y en ese momento no había salido biología, ni siquiera sabía que existía la carrera de biología, salió ingeniería ambiental y pues a esa me presenté, a esa pasé, pero no me sentía bien estudiándola. Pues yo estaba como en tercer semestre, era en una crisis de no sé si realmente esto es, y ahí salió biología. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces me dije como, bueno, me voy a presentar, me presenté, pasé y lo mismo que dice David, uno en la marcha se va dando cuenta de muchas cosas y creo que entender la vida desde esa perspectiva pues me cambió absolutamente y a partir de ahí fue que empecé a enamorarme también de los animales, de todas estas cosas que pues que son maravillosas y que se han dado. Yo siento que la biología no es solo una profesión, sino también un estilo de vida. Creo que finalmente termina siendo, y así como muchas otras profesiones, termina atravesándolo a uno no solo desde lo intelectual, sino también desde lo personal, de lo espiritual. Entonces ha sido para nosotros finalmente escoger un estilo de vida. Maravilloso. Además, porque voy a destacar eso, pues que en estos tiempos de crisis ambiental, de crisis de civilización que estamos viviendo también, donde tenemos la responsabilidad precisamente como de medir mucho nuestras acciones y cómo esas acciones generan un impacto también en animales, en árboles, bueno, en plantas y demás. Precisamente conocer lo que hay en el bosque, conocer lo que hay afuera o conocer acerca de esas especies, también genera esa conexión. No sé quién es pues como alguien que dice que uno no cuida lo que no conoce, pues... De hecho, es nuestro eslogan. Nosotros adoptamos esa frase que es muy significativa porque precisamente el tema de nombrar especies, de entender los ecosistemas, no es algo que debería quedarse solo en la academia, sino que precisamente debe compartirse porque, como dices, uno no puede conservar algo que no conoce, pues no se pueden tomar decisiones, como decía ahorita, no se pueden hacer muchas cosas si no hay una apropiación de ese territorio desde las especies como tal. Total. Y el rol del divulgador científico, que es precisamente como aterrizar ese mundo técnico también a términos, a metáforas y a formas de comunicarlo que también conecten con todas las personas. Precisamente nosotros también como desde esta apuesta, desde este podcast también quisimos resaltar un poco eso, de esa identidad, de esa singularidad que hay en el territorio también desde esas expresiones y por eso el aicito, que es una expresión endémica del municipio, Sí.
Entonces los invitamos a que en este momento nos pensemos en ese aicito, esos momentos aicito que hemos tenido en la vida, que es como pues la expresión del aicito de lo que implica, ¿cierto? De la embarré o juepucha, ¿qué Ok. momentos aicito han tenido? O qué susto, pero qué bueno. O qué susto, sí, el aicito O ay, solapado. madre, esto se me salió de control. No sé, algún momento ahícito. Empieza hoy. Tenemos uno muy reciente, tenemos uno recién vivido. Compartido. Sí, compartido. Hace poquito, nosotros hacemos fototrampeo, monitoreo de fauna silvestre en algunos de los montes que hay acá en el Carmen cercanos. Y lo hacemos desde hace más o menos 2 años. Y hace poco, bueno, no, hace un año tuvimos un registro increíble que nunca lo hubiéramos esperado porque generalmente, digamos que habíamos pensado que estos montes del Bonifacio, de las Cruces, todos estos cerros tutelares, tenían una buena cobertura vegetal, pero que ya habían sido intervenidos de alguna manera, ¿cierto? Ya habían tenido como unos acciones antrópicas y finalmente pues dijimos, no, ahí habrá unos pajaritos, algunos mamíferos, gurres, guaguas que las hemos visto por ahí, bueno, zorritos, pero nos llegó fuimos a revisar las cámaras trampa y encontramos un registro. A ver, ¿ustedes qué se imaginan que nos encontramos por ahí? No sé. Eso Un pone en animal riesgo así. mi algún reputación de felino. ciencias naturales. Algún felino por ahí. Un jaguar. Encontramos un felino. Bueno, aquí no tenemos jaguares, pues no por la altura, pero uno muy cercano. le sigue. El que le sigue. Y es el puma. Encontramos un puma, no uno macho, sino una hembra. Una puma hembra ahí posando de una manera increíble. Lo registramos varias veces porque hacemos seguimiento Wow. mes a mes. Y fue impresionante, pues casi que lloramos porque lloramos porque fue hermoso ese descubrimiento, ese hallazgo. Y encontramos que estaba como gordita, como que está como Aicito, la alentada. pegaron. Claro, entonces uno de los momentos ahícito fue que la cámara está instalada muy cerca a unos potreros y de hecho esa zona está muy cerca al pueblo. Está muy cerca, más o menos, póngale 4 kilómetros lineales del pueblo. Entonces como ahícito. Esta puma, ¿qué está haciendo por aquí? Por aquí hay vacas, por aquí hay gente. Los pumas no van a atacar a las personas, pero hay encuentros que son desafortunados y finalmente Sí. pues las personas no saben cómo reaccionar ante esos eventos, entonces dijimos como, aycito. Y el segundo, No, pues uno en campo tiene muchos momentos aicito. Cuando Ay, uno se sobre va pa'l todo tú monte. buscando serpientes y sapos por ahí. Cuando uno se va para el monte se encuentra muchos momentos así. Con David hace muchos años, hace como 5 años, no me nos acordaba de fuimos eso. a hacer pues como un recorrido por el cañón de Santo Domingo. Sí. Y entonces David dijo, no, yo conozco, hágale, la mayoría éramos, pues no habíamos ido, entonces éramos como, listo, David es nuestro guía. Entonces nos fuimos enmaletados porque íbamos que a acampar, entonces con comida para 4 días, no sé qué, entonces bajando el cañón por San José, ¿cierto? Por ahí empezamos, entonces íbamos bajando todos contentos y llegamos como a un lugar todo extraño, como un potrero, y David es que, sí, es por aquí, sigamos. Pues como, bueno, sigamos. Y por allá nos salió una vaca y nos tocó correr y resulta que David dijo como, no, Y yo- estamos Y yo perdidos. ya había ido varias veces. Entonces fue como, sí, nos perdimos. De hecho, en la corpo yo soy el que se pierde. O sea, yo soy reconocido El como guía. el que se el pierde. guía que nos embolata todo. Pero el seguro, que era por No, ahí. yo súper No, primero seguro. la seguridad, eso no importa. Vamos a perdernos, a Y empezar nos una vida nueva en perdimos. Dabeiba, ¿qué va? Eso sí, pasamos súper bueno. Nos Conocimos. tocó devolvernos, pero bueno, no conocimos. O sea, tocó regreso y todo. Ay, no, y me acordé de otra. La del cañón del Melcocho, cuando fuimos a buscar mariposas. Ay, sí. Cuéntela. Ese fue. Podemos contar otra Claro que historia, la sí. ñapa. Hombre.
Hace mucho tiempo, esto fue cuando estábamos estudiando, no teníamos la corpo todavía, pero en una materia que se llama ecología, nos designaron pues a hacer como una investigación alrededor pues de los aspectos ecológicos de ciertas especies. Nosotros escogimos las mariposas. En ese momento no conocía el cañón del Melcocho, de hecho fue la primera vez que lo conocí, fue hermoso. Y como Elisa tenía pues como esas raíces allá en el cañón y su familia está muy relacionada con personas allá, escogimos como el lugar de estudio, el cañón del Melcocho, la vereda La Cristalina, entramos, todo muy bien. Y en ese tiempo, cuando uno estudia biología, uno entra a ser un poco más sensible con los seres vivos, ¿cierto? Sobre todo lo que pasa cuando uno ve las mulas, los caballos, digamos que esa relación que tiene el campesino con estos animales. Y yo dije, no, yo no soy capaz de montar en mula, no, yo no puedo. A mí me da pesar, qué pesar de la mulita, soportar la carga. Ellas obviamente pues están como adaptadas a esto, pero en ese momento dije no, y me asignaron una mula. Yo tenía que cuidarla, ¿cierto? Yo iba pues cabresteándola o la iba arreando. Entonces en un momento íbamos a pasar por un puente, ¿cierto? Y la mula dijo, no, yo no quiero pasar por ese puente, yo me quiero ir hacia el río. Yo dije, no, esta mula se fue al río, esta era mi responsabilidad, ¿qué voy a hacer? Me va a tocar pagar esa mula. Y yo veía que esa mula iba para el río. Cada vez más abajo. Cada vez más abajo. Y ella súper confiada y yo no, ¿qué voy a hacer? Y las mulas tienen una correa atrás, creo que se llama la gurupa. Y yo dije, no. Y la agarré de ahí. Ay. Y la agarré y la mula dijo, pues no, mi ciela. Y me mandó la patada y me dio en la cara. No. Y esa fue la primera vez que una mula me dio una patada en la cara. La primera, o sea, u otras. Bueno, no, sí, espero que no haya. Y el resto se lo sabe Lisa porque... No, fue horrible, pues yo dije, no, le partió la cara pues una patada a una mula. Total. Afortunadamente yo alcancé a hacer el ademán de retirarme, pero de todas formas me dio el golpe. Sí. Pero te estoy salvando, desagradecida. Bueno, y no era eso, la mula simplemente quería tomar agua. Ay, no puede ser. Ella simplemente dio la patada, siguió y dijo, no, voy a tomar agua. Por mi agua. Ese es el momento más aicito que he tenido. No. Está tremenda esa historia, me encantan estas historias de biólogos. Bien extremas. Total. Bueno, quiero que sigamos conversando sobre la corporación porque sabemos también que hay otras personas que integran esta organización y de pronto más allá de quiénes son, me gustaría o nos gustaría que compartiéramos también con todas las personas que escuchan este podcast precisamente qué otras, digamos, qué otros énfasis en la investigación de especies hay allí. O sea, ya sabemos que tú eres herpetóloga, tú eres botánico, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué otros énfasis tenemos allí en esas personas que integran la corporación y cuáles son otros de esos ejes temáticos que también tienen? Ya miran ustedes quién responde qué. Miren a ver. Nosotros actualmente ya somos 11, ¿cierto? Ya 11. Somos 11. Somos 11 biólogos, una manada de biólogos ahí y todos tienen como intereses diferentes. Entonces está el ornitólogo Juan Pablo, está Manuela, que es micóloga, o sea, que estudia los hongos. Yo el de los ornitorrincos, el de los micos, prácticamente. Está Judy, que es experta también en plantas, pero más enfocada a orquídeas y otras plantas epífitas, pues que son las que viven como encima de los árboles. No sé si lo dije bien. Y bueno, ahí nos hemos ido construyendo. También hay otros compañeros muy interesados en temas de plantas. Tenemos a Laura, que le gustan los murciélagos, pero también las aves. Y hay otros que están ahí pues como construyendo pues este equipo que cada vez es más grande. Nosotros empezamos 5 personas, ¿cierto? Que es él y yo, Judy, que es la de orquídeas, Juan Pablo de aves y Manu de hongos. Empezamos pues como los 5. Y después se fueron sumando varias personas, nosotros ya nos habíamos graduado, después decidimos como ampliar el
el grupo porque habían personas interesadas y de hecho nos ha parecido muy interesante vincular a estudiantes de biología o personas que apenas están iniciando como su vida profesional, porque eso para nosotros es una escuela. Finalmente, como nosotros también nos hemos ido formando en este tema de la divulgación científica, pues creemos que a ellos también les puede interesar. Entonces hemos ido como ampliando el grupo, los intereses, y además de eso nos hemos ido formando en otros aspectos que no tienen que ver nada con la biología, ¿cierto? Entonces hemos tenido que aprender sobre administración de empresas, sobre contabilidad, sobre comunicaciones, sobre un montón de temas, pues sobre logística, ¿cierto? Entonces también hemos diversificado como esas habilidades en cada uno de los integrantes. Grandioso. Qué lindo eso, pues porque, a ver, yo recuerdo como que mis primeros acercamientos o digamos las primeras veces que escuché hablar de la corporación, digamos que fue a través como de espacios precisamente tipo charlas, ¿cierto? Como espacios abiertos donde se conversaban de distintos temas, en algún momento de ranas, en algún momento de árboles. Entonces, por eso también les hacía un poco como la pregunta de esos otros perfiles que integran la corporación, como para uno hacerse una idea de todo eso que se teje ahí y de todas esas especies que ustedes ponen en conversación también en lo que divulgan, ¿cierto? Pero también porque quiero saber cuáles son esos otros énfasis que tiene la corporación, ¿cierto? Además de estos espacios, digamos, de charlas, de los momentos también de recorridos, expediciones, identificación de especies, ¿qué otras cosas que valga la pena también como compartirnos en este espacio y que sea claro para nosotros? Bueno, pues nosotros tenemos como 3 líneas principales. Una es la investigación, pues que es un tema más desde la ciencia, pues que es hacer ciencia básica. Tenemos el área, la parte de educación ambiental, que tiene que ver con todo esto de la divulgación científica, de talleres en las comunidades, y el tema de la conservación, que también hace parte pues como ese final que une la investigación y la educación ambiental para poder conservar. Entonces esas son como las 3 líneas que nosotros tenemos y a partir de ahí construimos. Entonces sí hemos tenido como varias charlas, varios eventos, talleres que han sido construidos también en colectivo. Las primeras charlas que empezamos a dar aquí también fue en colectivo con la Rocería, que gracias a ellos pues que nos abrieron de la montaña. en el Festival de la Montaña, que nos abrieron pues como unos espacios para poder dar esos talleres. El año pasado tuvimos una serie, unos ciclos de charlas muy chéveres en conjunto con la Corporación Pantágoras. Entonces ha sido pues como un ejercicio también muy colectivo, no solamente nosotros como Viboral Biodiverso, sino también juntarnos con otros colectivos del municipio, y eso ha sido pues como muy importante para nosotros. Y ha sido maravilloso porque también nos ha permitido trabajar y conocer de otras experiencias y de otras profesiones, porque a veces la academia nos forma para pensar de forma a veces muy cuadriculada, ¿cierto? Y a veces Entonces, aisladas también. Y aisladas, ¿cierto? No sabemos pensar de otras maneras, ¿cierto? Que nos enseña, claro, muy importante, pues como toda esa estructura de conocimiento alrededor de la biología, pero a veces nos es incluso más difícil acercarnos a un sociólogo, a una antropóloga, a un comunicador, ¿cierto? Y eso también nos lo ha enseñado este proyecto, definitivamente a trabajar en equipo y aprender también y a desaprender de otras Y ahí los cositas. hemos visto articulándose con varios procesos del territorio y eso nos parece bien lindo. Bueno, vamos a seguir ya con el jueguito de las preguntas. Este momento, digamos que digamos que intentamos romper un poco como la dinámica de la conversación, lanzándoles unas palabras para que ustedes nos digan lo primero que se les venga a la cabeza. Igual no son palabras tampoco muy raras, así que no me hagas esa cara de que no lo voy a asustar. Bueno, palabras. Migración. Polen. Aves. Invasor o invasora. Migración. Antropológico. Ok. Bosque. Corazón. Red. Hongos.
Red. Ay, tan tramposo. Invisibilizados. Río Melcocho. Vida. Raíces. ¿Alguna que quieras agregar, Caro? Bueno, especies silvestres, por último. Ay, no, pero eso está muy difícil. Esto está muy difícil. Pilares. Nativo. Nativo. Nati. Ok. Bueno, está chévere ahí Hermoso. esas respuestas muy lindas. En últimas todo se termina conectando, o sea, como Ajá. vinculando también como esto a lo que venías conversando, a lo que veníamos conversando, o sea, también creo que lo que podemos aprender de la vida, que pues también de la biología me imagino, es precisamente eso, ¿cierto? Que todo está integrado, o sea, tanto las profesiones como unos organismos con otros, como unas especies con otras, todo está interconectado de maneras invisibles o visibles, pero está interconectado. Y quisiera saber como, bueno, en este territorio tan biodiverso, en este territorio tan mágico, con tanta riqueza natural, el Carmen tiene un 70% de territorio en ruralidad y aún en la zona urbana hay también pues muchas especies con las que muchas veces convivimos sin saberlo. Pero ¿qué les ha maravillado a ustedes del territorio, de lo que han encontrado, de lo que han aprendido, de lo que han visto? O sea, ¿qué le han dicho ustedes como, pucha, o sea, me enamoro de este territorio por esto? Bueno, yo quiero responder de esta manera y es que les trajimos unos regalitos. Les trajimos unos regalitos de algunas publicaciones, folletos que hemos sacado. Wow, gracias. Para que conozcan también un poco a través de eso que hemos hecho, la diversidad del Carmen. Entonces ahí hay uno que es un folletico que sacamos hace muchos años, ese ya es antiguo, que es con fotografías de especies de flora, de fauna y de funga, que eso es un tema que siempre hemos querido resaltar y es que a veces se habla mucho de la flora, que es... El puma. Ahí está el puma. La flora son las plantas, la fauna son los animales y la funga es los hongos, ¿cierto? Sí. A veces los hongos se invisibilizan mucho, ¿cierto? En los Son estudios importantísimos. ambientales, incluso en los trabajos de divulgación. Y gracias a Manuela, que ha sido pues nuestro pilar en el tema de la micología, hemos podido también llevar esa información sobre los hongos, sobre esa red, sobre ese micelio que hablábamos ahorita. Entonces, bueno, ahí hay algunas Gracias. especies. El puma finalmente es uno de los protagonistas. Nos ha parecido increíble haber encontrado esos registros. Es a veces complejo este tema porque uno presume que está la presencia de ciertos animales, ¿cierto? Uno dice, ahí podría haber tal especie, tal ave, tal mamífero, tal árbol, pero el hecho de registrarlas, de verlas, de encontrarlas, por ejemplo en el caso de las plantas, de encontrar por ejemplo el árbol, es algo maravilloso, ¿cierto? Y de tener esa evidencia y ese registro que finalmente también es importante en Sí. términos científicos. Entonces hemos registrado en las cámaras trampapumas, felinos como el ocelote, el tigrillo, el margay, ¿qué más hemos encontrado por ahí? De Muchas serpientes. guañeques, serpientes, la rabo de chucha, pues que son víboras, precisamente, nosotros tierra de víboras. Muchos anfibios, muchas ranas espectaculares, y precisamente porque el Carmen tiene como esos gradientes altitudinales, permite que ahí haya una diversidad muy diferente y que lo que uno se encuentre aquí en los cerros de Bonifacio sea muy diferente a lo que se encuentra en los cañones. Y eso ha sido algo pues que nos ha enseñado también. Sí, claro, nosotros tenemos unas bases teóricas, pero recorrerlo y verlo por sí mismo Es otro pues es otro cuento, cuento. sí. Entonces es genial uno poder ir a los cañones, por ejemplo, y ranear y encontrarse una cantidad de ranas pues súper diversas, y viene acá y se encuentra otras también súper diferentes. Entonces esas dinámicas me parece que son geniales.
A mí me encantan los bosques altoandinos, me encantan bosques altoandinos, o sea, los bosques que son de tierra fría, los que tenemos lo por que aquí llamamos los cercanos. bosques de niebla. Exacto, los de Boquerón, por ejemplo, y yo ahí aprendo un montón también con mis queridos botánicos que saben un montón de esas cosas. Guías botánicos. Exacto, por ejemplo, ir a Boquerón o a La Honda, estos bosques que son de tierra fría, y ver un montón de orquídeas maravillosas que son incluso orquídeas miniaturas y que uno dice, o sea, que hay que verlas casi que con lupa, pero es de una perfección, qué maravilla. Increíble. Y uno dice eso tan chiquito, y claro, las orquídeas dicen como, ay no, son esas grandes que se ven en los viveros y eso, pero no, hay una diversidad impresionante, y precisamente este colectivo nos ha permitido como permearnos también de esos otros grupos, que a veces pasa que uno como biólogo, ay sí, se va por una línea y como que, ay no, yo solo sé de ranas y serpientes y ya, pero tener este colectivo también nos ha permitido como abrirnos Nutre a mucho eso. esas Sí. De hecho, aquí nos podríamos quedar hablando de especies, pero si me prestas este proyecto fue de un trabajo colaborativo que hicimos con la Junta de Acción Comunal del Roulal. Y allá hay unos amigos muy queridos que son Luneida y Edison de la isla del Melcocho. También está Gisela, otras Tatiana. Y con ellos hicimos este trabajo muy bello alrededor de flora y fauna amenazada de la vereda del Roulal en el cañón del Melcocho. Y cuando nosotros fuimos, estaba Luneida, pero también Alduber, y nos decía, venga, David, usted tiene que ver este árbol es súper importante. Aquí han venido muchos botánicos y no he sabido qué especie es, nadie me ha sabido dar razón, venga, acompáñeme. Eso estaba pues en la PM. Fuimos y a través de este proyecto tratamos de monitorearlo, y cuando fuimos y lo colectamos dijimos, no tengo ni la menor idea de qué es. Lo llevamos al herbario. El herbario es un lugar donde se identifican las plantas, es como una biblioteca de plantas y allá están las referencias. Y cuando lo llevamos al herbario, los expertos, reales expertos, nos dijeron, no sabemos qué es, ni idea. Este árbol le dicen para siempre, y se llama para siempre porque su madera dura para siempre, ¿cierto? Es una madera muy buena. De hecho, hay todavía casas construidas con para siempre. Y resulta que en el herbario nos dijeron, pues, ¿cómo les parece que eso es una nueva especie para la ciencia? Wow. Increíble. Qué belleza. Del ¿Qué Carmen de tan Viboral seguido, para qué el tan mundo. seguido pasa eso? Sí. En orquídeas, más de lo que, más de lo que pareciera. Pero justamente fue muy bonito encontrar una especie nueva para la ciencia, que la estamos describiendo en este momento, pero por la motivación de las comunidades, ¿cierto? Y ha sido muy importante también esa relación con las comunidades, porque muchas veces cuando los investigadores van a las comunidades de las universidades, de los institutos de investigación, cuando están haciendo estudios de impacto ambiental, realmente lo que están haciendo, claro, están haciendo sus investigaciones, pero están extrayendo ese conocimiento. Es un poco, técnicamente se llama el extractivismo académico, ¿cierto? Claro, van, hacen sus investigaciones, extraen todo ese conocimiento, y las comunidades que estuvieron ahí acompañándolos, hasta ahí llegaron, ¿cierto? Y digamos que ese conocimiento técnico y científico no se traduce en nada para las comunidades, más allá de que estuvieron ahí, ¿cierto? Y para nosotros ha sido muy importante, es otro de esos principios bajo los que hemos construido la Corpo, y es la investigación colaborativa. Es el hecho de llegar a las comunidades y entablar conversaciones, acuerdos claros de, bueno, vamos a hacer este proyecto, por ejemplo, pero ¿a usted para qué le sirve eso? Y a nosotros ¿por qué nos interesa investigar? Y eso ha sido muy interesante porque las investigaciones surgen de los acuerdos mutuos entre las dos partes o todas las partes. Entonces, para nosotros es importante eso. Y además que hay un diálogo de saberes también, o sea, las comunidades conocen sus territorios, Totalmente. tienen sus nombres de las especies, las identifican de sus maneras, o sea, saben sus dinámicas, sus ritmos. Pues es también muy bello eso, porque en últimas, como que también la invitación es esa, a no pensarnos separados de la naturaleza. O sea, naturaleza y sociedad es una separación que hace mucho daño y que actualmente nos sigue haciendo mucho daño. Y bueno, enhorabuena por esa labor que hacen. Y Hay una frase que nosotros hemos repetido últimamente mucho, que nos ha calado en la memoria, y es
no protejamos la naturaleza, seamos la naturaleza protegiéndose a sí misma, ¿cierto? De la base de que nosotros hacemos parte de la naturaleza, ¿cierto? Así Hacemos es. parte de ese árbol evolutivo de la vida. Sí, muy Así bella es. esa frase. Y me encanta que además le quede esto también a la comunidad, ¿cierto? Que tengan estos registros y que esas especies que ellos identifican en su territorio, pues también las puedan nombrar con parte de esas características que ya, digamos, ustedes desde el conocimiento científico también les suman, ¿cierto? Bueno, ahorita nos vamos a una sección que también es importante en este podcast y es la pregunta de Jota, la pregunta del camarógrafo. Entonces vamos a ver qué nos De Jotas cuenta cuestión. este hombre. Bueno, chicos, personalmente quedé como interesado mucho con el puma. Así que mi pregunta va enfocada en qué significa o cuál es el estado del ecosistema en el que encontraron el puma, ¿cierto? Y más o menos como cuéntenos y ubíquenos un poco como dónde está, ¿cierto? Y como cuál es esa importancia o esa riqueza biológica que hay en ese espacio para poder encontrar una especie como esta. ¿Y qué hacemos los mortales, ¿cierto? Los de la calle, los del común, los que no sabemos, para empezar a proteger esta especie? ¿Y por qué es tan importante? O sea, ¿por qué es nuestra responsabilidad proteger este tipo de especies? Ya hablé mucho. No tú, no tú, no tú. Bueno, pues el ecosistema donde encontramos el puma, como lo decíamos ahorita, es un ecosistema que está fragmentado, porque digamos que estos bosques que están aquí cercanos en la zona urbana son unos bosques secundarios que hace muchos años, como en los años 70, 80, en los 60, eso era potrero, básicamente. Entonces son unos bosques que están en recuperación, ni siquiera son bosques que sean muy conservados o muy antiguos, no son bosques primarios, son bosques secundarios. Y digamos que, claro, eso nos dice, es un bosque que se está recuperando, pero también es preocupante que actualmente esa recuperación se está viendo afectada por la expansión urbana, que es algo que está sucediendo en todo el oriente antioqueño y en el Carmen de Viboral también está sucediendo. Entonces, claro, ahí hay un montón de cuestiones que incluso nosotros todavía no sabemos cómo responder y es qué hacer. Claro, nosotros desde lo cotidiano podríamos decir educarnos para poder tener como una relación más estrecha con esa naturaleza, porque digamos que felinos como el puma tienen muchos conflictos con la humanidad por lo que pasa, ¿cierto? Cuando hay un acercamiento de estos animales a zonas urbanas o rurales, pues pueden suceder accidentes no tan accidentales, pues que es que el puma puede comerse una vaca y eso va a afectar al campesino y que el campesino va a tener una reacción que quizás sea negativa ante eso. Y esos conflictos son difíciles de tratar porque obviamente es una relación de, pues, el campesino se está viendo afectado económicamente, pero el puma se está alimentando como cualquier otra especie. Si a usted le ponen un plato de postre ahí y usted ve que nadie más se lo va a comer y es su postre favorito, usted dice, ay, estoy muriéndome del hambre, del antojo, va y se lo come, Claro. ¿cierto? Tengo y de crías. exacto, de quién es la culpa, o sea, de nadie, ¿cierto? Porque el ecosistema se está fragmentado, entonces eso hace que el puma se esté desplazando y acercando aún más a estos espacios que están más cercanos a nosotros. Entonces ahí hay pues como un montón de cuestiones que incluso son difíciles de responder, pero yo diría que la educación hace parte fundamental como de esa solución y es poder como acercarnos a la naturaleza desde una visión no jerárquica, sino como de conexión, Sí. de es que yo soy el que mando y este es mi territorio, no, pero es que compartimos el territorio con otros animales, con plantas, con hongos, entonces hace parte también pues como de eso. Y eso implica a veces incomodarnos, porque no es solo desde el pensamiento, sino también desde la acción, ¿cierto? De hecho, muchas veces nosotros pues que trabajamos como en este medio ambiental, siempre nos llegan, ay, es que llegó una zarigüeya a mi casa, necesito que me la saque. Pasa mucho. Ay, mira esta serpiente, no llévense esa serpiente porque eso a mí me da miedo. Entonces, claro, queremos vivir con
lo estéticamente bello, ¿cierto? Pues como con Sí. los pajaritos, con las mariposas, pero no con la zarigüeya, con el puma, con la las serpiente, arañas. con la Cuando cucaracha. todo eso hace parte de ese equilibrio que también sostiene la Totalmente. vida. Entonces, eso implica también incomodarnos, ¿cierto? Y decir, ¿qué voy a hacer yo para coexistir con la zarigüeya, con la serpiente y con el puma, ¿cierto? Sí, porque Qué son lindo también eso. como estrategias, o sea, también usar eso que tenemos como seres humanos que se llama creatividad, de decir, bueno, no es o ella o yo, es como podemos habitar, pues no te está haciendo daño, o hay estrategias para que también ella coexista y pueda vivir y yo también. So, Yo quiero hacer una última pregunta muy breve antes de cerrar este episodio, y es que, bueno, somos carmelitanos, ¿cierto? Yo quiero que, ya ustedes nos mencionaban de pronto algunas de las especies identificadas, ¿cierto? O aspectos, digamos, valiosos que se han encontrado, especies valiosas que se han encontrado en estos recorridos por el territorio, pero como carmelitanos, en términos de la biodiversidad, como qué sería muy importante que sepamos, o sea, en términos de especies de pronto de árboles, que de pronto nos faltó mencionar algunas, endemismos, como Caro, o endemismos, especies que solo sí, viven que solo acá. viven acá, por ejemplo, como el árbol que nos hablabas ahorita, ¿cierto? Como qué deberíamos saber un poco en esa intención de conocer para comprender, proteger, ¿cierto? Yo sé que es demasiado. Uno quisiera Ah, decir aquí unos un cojados, listado, no digamos. más. Sí, voy a sacar mi unos listado dos o de tres. especies Ay, qué del lindo. Carmen. Pues sí, y lo digo en términos del territorio porque también a veces es muy difícil el asunto como de las fronteras con los municipios cercanos, ¿cierto? Pues pensar en términos biológicos así creo que es difícil. Total. Sí, Yo voy a echar a Eli al agua porque Elisa escribió una nueva especie de ranita para el Carmen, entonces quisiera que nos contara esa ranita y yo tengo un arbolito que también les voy a contar. Maravilloso. Bueno, esa ranita se llama Pristimantis cryptopictus. Clarísimo ese nombre. Ese es el nombre Uno se- científico. Una- con esos una- Es nombres. Una amiga dice que los biólogos diciendo nombres científicos es como si estuviéramos lanzando hechizos de Se Harry dan garra, Potter. literal, se dan garra. Es una ranita pues que describí junto con un profesor de la universidad, el profesor Mauricio Rivera, y otro colega de la Universidad del Quindío en el 2021. Y es una ranita que se distribuye no solamente aquí en el Carmen, sino en otras zonas pues de Antioquia, pero es endémica de la cordillera central de los Andes, en una región muy pequeña. Entonces básicamente es de aquí del Carmen y de otros municipios por aquí cerquita, y de las zonas altas, porque no se encuentra sino de 2.400 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. Es una ranita pequeñita, amarilla, muy bonita, que canta como una gotica. Es como una gotica, por eso les llaman también ranas de lluvia, como por ese sonido. Gracias a Hermosa, Dios por los entonces, nombres me encanta. comunes y silvestres. Y hay un árbol que hace poco fue descrito también, una especie nueva para la ciencia, endémico de, si hablamos de municipios, del Carmen y de la Unión, ¿cierto? Por allá de las veredas La Honda, San Juan, más o menos por esos lados. Es una magnolia, también le dicen alma negra porque la madera por dentro es negra justamente. Y las magnolias son especies que han estado bastante amenazadas, ¿cierto? Históricamente las magnolias han sido taladas por su madera, por esa, la madera tan fina. Y hace poco se describió una nueva especie para la ciencia a la que le pusieron Magnolia unicarmensis. Uni por la unión y carmensis por el Carmen. O sea que tenemos una especie de magnolia que es del Carmen de Iborá y de la Unión. Entonces también como para Maravilloso. apropiarnos y también hacerla parte de nuestra identidad como carmelitanos y carmelitanas. Maravilloso. Encontramos registros fotográficos en las redes de Bioral Pero Biodiverso. por supuesto que sí. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Momento publicitario. En Instagram estamos como @bioral.biodiverso. En Facebook Bioral Biodiverso y también tenemos página web para que nos sigan ahí, que tenemos un blog con algunas entradas chéveres. Maravilloso. Bueno, vamos cerrando ya este episodio. Aquí nos podríamos quedar conversando horas y horas. La biodiversidad da para mucho, sobre todo estas tierras. Los invitamos a que conozcan, a que busquen, a que se informen. Estamos en épocas en las que todo está también cambiando un poco y que todos también podemos sumar un poquito a que este mundo sea un mundo mejor y bueno, a que también aprendamos a
a disfrutar y a maravillarnos con esas otras especies, con esos otros seres no humanos con los que habitamos y coexistimos en este planeta. Muchas gracias, Café Vivo Bar. Muchas gracias, Jota, Fabi, Andrés, Mari. Gracias a Vivoral Biodiverso y gracias sobre todo por ese vínculo entre el saber científico y el saber tradicional que nos permiten visualizar también en lo que hace. Gracias por los nombres comunes. Gracias a ustedes por la Gracias invitación. por acompañarnos y bueno, seguimos Hasta luego, la conversa. cordial salud. Gracias.